Buenas tardes a todos y todos ustedes. Es realmente un gran honor para mí y un placer estar junto a ustedes esta tarde en esta inauguración. Especialmente quisiera agradecerles a la Junta de Galicia por esta invitación, a sus autoridades que nos han acompañado en la inauguración y, por cierto, también a Pilar y María Cristina, que desde Chile yo las he visto siempre unas mujeres jugadas con las bibliotecas escolares, y eso realmente es muy importante. Sin embargo, tengo que admitir que estoy un poco nerviosa. Lo que pasa es que tanta gente, y yo vengo de un país lejano, tan pequeño, y entonces me pregunto, ¿qué es lo que les puedo entregar a ustedes si además tienen tanta experiencia, si han trabajado tantos años? Entonces, bueno, la verdad es que me dan ganas de salir corriendo, pero no. La verdad que he venido preparada, y entonces, ¿qué pensé? Yo no voy a viajar sola, y por supuesto que no les iba a pedir a la organización que les pagara pasajes a mis dos profesores que traigo presente. Aquí está Juan Sandoval y Elena González. Estos no son profesores cualquiera, o no, son profesores lectores. Y me conseguí un pasaporte diplomático porque di cuenta del trabajo magnífico que hacen en la escuela El Encanto. Y por eso que los he traído, porque además que ellos me dijeron que querían hacer el peregrinaje, porque realmente las bibliotecas escolares les apasiona. Y es primera vez que, se imaginarán, vienen a España y están tremendamente encantados. Bueno, se ven tranquilos, parece que la procesión va por dentro. Y en el avión, este largo trayecto, conversábamos y, bueno, qué impresionante venir de Santiago de Chile a Santiago de Compostela. Eso no es tan corriente, ¿no? Y en el avión tuve un momento muy especial que se lo comentaba a Elena y a Juan, que a mí hace poco, si hay agua cerca, me pasó algo bien triste, porque familiarmente quisiera compartirlo porque tiene que ver. Es que, bueno, el padre de mi hija tuvo un accidente y la verdad que la cabeza muy mal. Y cuando mi hija lo fue a ver al hospital, bueno, él lo primero que le pidió, le dijo: yo quiero un pasaje Santiago. Entonces, por supuesto, mi hija dijo: bueno, esto muy mal, porque alguien que no se quiera mover de su espacio, ¿no? De Santiago es no moverse. Pero pienso que fue algo premonitorio, porque a Santiago y estoy acá, junto a ustedes, y eso me parece realmente muy curioso. Yo creo que estas cosas que uno va relacionando en la vida, ¿no es cierto?, en lo que significa el mundo de la cultura, las relaciones humanas, tienen mucho significado. Y bueno, ya vamos a ir conociendo quiénes son Juan y Elena. Por cierto, Juan ya tiene un libro que se llama Memorias de un niño campesino, de José Neira. También tiene música, porque le encanta la música, cantos Namare, y tiene unos cuadernos de Miguel Hernández, y por cierto trajimos a Parra,
que es un poeta chileno realmente muy interesante y muy actual, que nos ha acompañado por largos años. Y también tiene el Diario de Galicia. En cambio, La Voz de Galicia. En cambio, Elena trae pocos libros, pero ella es una mujer tremendamente curiosa. ¿Ya? Y ustedes después se pueden acercar al vestuario que trae y, bueno, está siempre sacando algunas cuentas especiales, con su lupa, con su libreta, está investigando. ¿Ah? Es una profesora que investiga de una manera muy corriente y sistemática. ¿Ya? La verdad es que parece que Elena Juan me dice comience. Yo para comenzar pienso que siempre tengo que leer algo, ¿ya? Y en este caso elegí a la autora Marcela Paz con su obra Papelucho, que Papelucho en Chile es el personaje literario más querido. Y dice así: la gente grande no se acuerda ya de lo mucho que cuesta estudiar. Creen que uno no tiene nada en la cabeza y hay que ver lo difícil que es poner atención y no pensar en otra cosa. Porque hay tanto en qué pensar. Cuando alguien nos explica bien, le entendemos. Y si ese alguien nos explica algo entretenido, ponemos atención. Y si ese alguien nos cuenta una historia que nos gusta de verdad, la aprendemos y no la olvidamos nunca. ¿Por qué traje a Papelucho y a un niño? Porque ahí está, ¿no es cierto?, nuestro foco. Si solo tuviésemos profesores que aman a los niños y aman la lectura, sería a lo mejor suficiente o no. Vamos a ir viendo el contexto de la presentación. Gracias. Bueno, les voy a contar primeramente el programa de bibliotecas escolares CRA en Chile. Este nació hace cerca de 20 años. Y en ese entonces, cuando nosotros preguntamos a la escuela, a los institutos si tenían biblioteca, más del 65% no tenían. Y los que tenían era realmente pavoroso, triste, porque eran lugares lúgubres, encerrados, aburridos. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, vamos a desarrollar un proyecto piloto con 124 bibliotecas desde el Ministerio de Educación y dijimos, ¿bajo qué concepto? Pensamos, bueno, una biblioteca, ¿no es cierto?, como un centro de recursos para el aprendizaje. ¿Y qué significa esto? Bueno, un centro, ¿no es cierto?, que tiene un espacio acogedor, múltiple, que tiene una colección diversa, impresos, audiovisuales, digitales, instrumentales, además un equipo pedagógico que lidera la biblioteca CRA, es decir, un coordinador pedagógico con 14 horas dedicadas a esta función, más un encargado con 44 horas a cargo en funcionamiento el CRA. Y esto, ¿no es cierto?, dentro de este encargado hay un 50% que son profesores. Por lo tanto, pensamos, ¿no es cierto?, que el ADN pedagógico que existe en el CRA es muy grande. Y entonces la vinculación con el currículum, la producción de recursos educativos, la relación con redes de colaboración con otros profesores, la posibilidad de estar en la comunidad. Pensemos que hay escuelas muy pequeñitas donde la biblioteca es la luz que tienen los maestros, la comunidad. Entonces,
el concepto de un centro de recursos vivo era largo, ¿no es cierto?, a este centro de recursos para el aprendizaje. Pero la primera vez que hicimos una capacitación con profesores, estos 124 primeros CRAs piloto, al final de la jornada decían los profesores: ¡viva el CRA! O sea, al parecer llegamos a la médula de ellos. Yo no me había imaginado que realmente íbamos a estar directamente relacionados con su oficio pedagógico. Les íbamos a ayudar a hacer mejor sus horas de clase y los chicos, ¿no es cierto?, los chavales, como dicen ustedes, iban a aprender mejor. Bueno, han pasado varios años y de estos 124 pilotos, después fuimos creciendo y hemos tenido hasta 1000 CRAs al año. O sea, es decir, hemos ido subiendo de manera incremental el presupuesto. Y esto lo digo porque pienso que es válido en que una política, ¿no es cierto?, de gobierno que comenzó en la década del 90, pero que ya estamos en un quinto gobierno y que nos han seguido apoyando, ya se transforma en una política de Estado. Y cuando es una política de Estado, bueno, quiere decir que hay sintonía, hay validez de lo que hemos estado haciendo. Aquí el ministro dijo, bueno, se suben, ¿no es cierto?, los contagios. Por cierto, nosotros ya eso lo hemos visto. Si bien nosotros estamos en el concierto mundial, no en la primera escuadra, por decirlo, sino estamos bajo, pero a nivel latinoamericano somos los que llevamos el más alto puntaje en el campo del lenguaje. Y ahí pienso que las bibliotecas, los CRAs, ¿no es cierto?, se las han jugado y han estado muy alerta y muy conscientes de qué significa que teniendo un espacio mobiliario, personas contratadas para hacer esta función, les llegue 1000 materiales de buenísima calidad y además un plan de formación de 120 horas pedagógicas para ambos responsables de los CRA. Es decir, ellos tienen esa formación inicial y por tanto nosotros y yo he ido viendo a lo largo de estos años que la importancia de la formación es absolutamente vital, no solo a los responsables. Nosotros ya hemos abierto becas y tenemos cursos de formación para los docentes. Si en la escuela no tenemos una red colaboradora de docentes lectores, no va a pasar gran cosa. Entonces necesitamos también capacitar a los docentes. Bueno, en estos momentos nosotros ya tenemos un 96% de la cobertura nacional en las escuelas y un 93% en los institutos. Prácticamente ya estamos llegando a la cima, ¿no? Y a pesar de que el terremoto sacudió varias bibliotecas, hemos podido reconstruirla y al parecer esta reacción que tuvimos tan fuerte, aquí está Daniel, que es un sobreviviente, presidente Daniel Casati, que estaba en mi país cuando ocurrió. Bueno, me parece que Chile no ha dejado de moverse, porque si no es el movimiento sismológico, es el movimiento sociológico, ¿no es cierto? Los jóvenes que están batallando por una educación de calidad. Lo central es que estamos muy contentos de estar ya en este nivel de cobertura y nuestra preocupación desde hace varios años atrás fue, bueno, vamos a dejar estos CRA bien implementados, pero no los podemos dejar botados. Y para eso hicimos un plan de la sustentabilidad financiera y legal de los CRA. Y ahí, ¿con qué partimos? Bueno, partimos
conocer qué significa el presupuesto de educación para que el CRA se mantenga. Y ahí hicimos un estudio con el Instituto de Economía y nos dieron la cifra de un 2% de la subvención que le entrega el Estado a las escuelas e institutos responde a tener un buen mantenimiento. Fuimos al Ministerio de Hacienda a pedir este fondo y ellos pensábamos que teníamos todos los exámenes listos, pero nos dijeron, vamos a esperar un poco y ustedes lo que tienen que preparar antes de recibir esa subvención mayor, van a generar los estándares de las bibliotecas escolares. Y bueno, ya los tenemos, felizmente están aquí, ¿no es cierto?, nuestros estándares. Y estos estándares están relacionados en 8 dimensiones: espacio, equipo de trabajo, redes pedagógicas, gestión administrativa, en fin, estas 8 dimensiones que tienen a su vez, ¿no es cierto?, varios indicadores. Y dentro de estos indicadores, 4 niveles de desempeño: eficiente, mínimo, adecuado y sobresaliente. Bueno, entonces el trabajo que nosotros tenemos de aquí en adelante es que nuestras escuelas logren llegar al estándar, es decir, a los indicadores adecuados. Y para eso nosotros hicimos pienso que es algo bien interesante para el Estado, que se generó la Agencia de la Calidad de la Educación, ¿ya? Y esta Agencia de la Calidad está en este momento elaborando los reglamentos. Y dentro de los reglamentos ya nos aseguraron que van a estar los estándares de las bibliotecas escolares CRA. Y por lo tanto, si van a estar dentro del reglamento de la ley, estos estándares son financiables, ¿no? Y si son financiables, son exigibles, y bueno, ya se produce, ¿no es cierto?, lo que soñábamos hace largo tiempo, es decir, que la comunidad escolar va a mantener estos espacios vivos, que esta es una gran preocupación. Ahora quisiera hablarles sobre la biblioteca como corazón pedagógica de la comunidad escolar. Y en ese sentido, si nos planteamos ser este corazón pedagógico, nosotros nos dijimos, bueno, vamos a tener que darle al profesor apoyos en la sala de clase para usar la biblioteca. Y para eso creamos, y están aquí todos los volúmenes, son 16 niveles, desde pre-kinder hasta el último grado de secundaria, y cada nivel tiene 40 lecciones que se pueden hacer o en la sala de clase o en el CRA, y siempre con la mirada, ¿no es cierto?, de desarrollar las habilidades lectoras y las habilidades de información. Por cierto, estas habilidades lectoras y de información requiere también de un entrenamiento a los usuarios y una convergencia con el currículum escolar. Y entonces el profesor que pasa la lección no siente que está haciendo una cosa que es extra, sino que le sirve para sacar adelante su plan pedagógico en la sala de clase. Esto, a nuestro juicio, y las evaluaciones nos han dado que ha sido lo más valorado por los maestros en la escuela. Es decir, estas lecciones que, bueno, un profesor que es creativo le pone sal y pimienta, ¿no es cierto?, pero nosotros le ponemos la base, algo así como una escalera, ¿no es cierto?, a estos escalones, para que cuando salga de la enseñanza realmente sea un ávido lector y también un ciudadano, ¿no es cierto?, que tenga una relación con el mundo, con la información adecuada. Pero, ¿cómo puede ella cumplir esta misión en tiempos de la navegación GPS? Bueno, de verdad que hemos logrado en las últimas décadas grandes cambios a nivel global
en el espíritu de las bibliotecas escolares. Hay muchos profesionales hoy día que la identifican con los valores que queremos de ella: vitalidad, creatividad, apertura. Pero esto no significa que la biblioteca puede irse a dormir una siesta. No, hay demasiadas cosas sucediendo a las que hay que prestarle realmente mucha atención. Somos testigos de un proceso creciente de mestizaje universal. La cultura se globaliza y las culturas se entremezclan. Los productos culturales se masifican y se renuevan a medida que se inventan más y más soportes, haciendo posible leer, escuchar música y ver películas en un mismo dispositivo. Es como si el mundo entero fuera una cocina gigantesca en que sus ideas, conceptos, ficciones, conocimientos, imágenes y música se entremezclan constantemente. ¿Cómo puede reaccionar la biblioteca escolar frente a esta situación? Proponemos que la idea de la biblioteca escolar sea como un caldero mágico en que se asocie el campo pedagógico y la biblioteca escolar. Esa biblioteca escolar que sea capaz de gestionar ese caldero como un real lugar de aprendizaje, núcleo pedagógico de la comunidad, abierta al mestizaje universal, atenta a la diversidad del entorno global y local, activa y muy propositiva, con una gestión realmente que anticipe sus desafíos. Nada de dormirse en los laureles, estar, ¿no es cierto?, ojo, nosotros le decimos a nuestros coordinadores y encargados, ojo, pestaña y ceja, ¿no es cierto? Y bueno, Juan opina eso y Juan le pregunta a Elena, ¿qué piensas tú? Y Elena dice que prefiere comentar un poquito más adelante, pero Juan dice que realmente eso es lo que nosotros queremos para las bibliotecas de nuestras escuelas y liceos. Si me permiten, les leeré una carta que le escribí a una coordinadora de Biblioteca CRA en Chile. Bueno, querida Luz, estoy totalmente de acuerdo contigo. La biblioteca escolar debe apoyar los procesos de aprendizaje, pero también debe, y esto nunca debemos olvidarlo, ser un lugar de exploración, descubrimiento entretenido y apasionante. Ambas cosas forman parte de la dimensión pedagógica de la biblioteca escolar. Cuando me hablas acerca de la importancia de la relación con el resto de la comunidad educativa, creo que das en el clavo. La biblioteca escolar es un espacio democrático de información en el que todos los sectores deben converger. Su vocación de diversidad le exige estar abierta, reflejar en su colección esa diversidad y prestar un servicio de calidad en sus distintas áreas. Las distintas ramas del conocimiento pueden convivir ecológicamente en la biblioteca escolar. Mi sorpresa fue bastante grande cuando recibí su respuesta, esta vez por correo electrónico, y el asunto decía receta pedagógica, sin más. Bueno, querida Constanza, aquí va mi receta para redescubrir la dimensión pedagógica de la biblioteca escolar. Primero, tome en cuenta los distintos actores de la comunidad escolar. Para que el plato quede sabroso, hay varias operaciones que deben realizarse. A. Educar a los usuarios, etapa fundamental luego de enseñar a usar la colección y valores acordes con la biblioteca escolar. Deje que los usuarios se transformen en lectores autónomos, respetuosos de la libertad de expresión y de la propiedad intelectual. B. Colaborar con los docentes. Corte en finos trozos cada sector de aprendizaje y separe por edades a los usuarios. Esto le permitirá entender mejor las necesidades pedagógicas
de los distintos usuarios. Luego de planificar lecturas en el aula y trabajos de investigación, deje que los estudiantes experimenten a lo largo de su experiencia escolar una relación con el conocimiento de indagación, sistematización, interpretación y uso, que a su vez los lleve a descubrir y aprender claves de cómo se aprende. Pensemos que estamos en la cocina y en realidad cuando yo cocino me encanta cantar. Y ahora voy a cantar. Los invito. Invite al profesor y leía a ponerle color y leía. Los alumnos presentes venían, corrían y repleto quedó nuestro crack pues leían. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día del libro en que el libro vivía, como aprendían todos con distintos recursos. Ay, qué suerte tu lectura y la mía. Cuando llegue un lector, leerá tantas cosas, o quizás simplemente una novela rosa, o quizás simplemente una novela rosa, o quizás simplemente una novela rosa. Bueno, pienso que estamos en el punto C de esta receta pedagógica y nos dice que, por último, deje que la biblioteca escolar aprenda de los usuarios durante largo rato, a fuego muy lento. Abra canales de audición para conocer los intereses y motivaciones de los usuarios. Déjela ser enseñada por ellos, que integre a la receta sus intereses, sus pasiones y motivaciones. Revolver una vez que se haya añadido estos ingredientes. Por último, un ingrediente secreto que hará que la receta sea irresistible: la curiosidad. La curiosidad no se añade de manera externa, sino que tenemos que ir propiciándola. Gracias a la curiosidad, el gran plato pedagógico de la biblioteca escolar podrá renovar sus referencias y su imaginario. Su atención viajará velozmente a través de la diversidad del entorno, lo que redundará en una gran cena que difícilmente podrá ser olvidada. Elena se pregunta: a propósito de la curiosidad, Juan, ¿leíste el libro sobre Gabriela Mistral que te presté el otro día? Juan, sí, me pareció estupendo. Apenas lo terminé, se lo recomendé al profesor. De una vez nos dijo que realmente las canciones para niños de la Mistral no le parecían tan interesantes. Bueno, Elena dice: me imagino que le habrás hablado de los documentos que la heredera Doris Dana le entregó al archivo de la Biblioteca Nacional, donde se muestra que la Mistral escribió poemas para niños y para grandes toda su vida, al igual que Rosalía de Castro. Juan, ¿en serio? No lo sabía. Voy a revisar su sitio web, pero además me gustaría organizar una investigación con el club de lectura de los estudiantes de media. Juntos podríamos revisar algún material e intentar entender la relación entre los poemas para niños. Elena, bueno, no sé, parece que Constanza quiere retomar la charla y, bueno, eso escribía mi amiga Luz. Yo pensaba que, sin embargo, esta receta deliciosa requería que este futuro chef vayase buscando nuevos desafíos y caminos para el desarrollo de la biblioteca escolar.
Pero quisiera ahondar más en esto, ya que la construcción de vínculos siempre requiere trabajo y suponen la unión entre dos cosas: preguntas, 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 respuestas, 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 ese tránsito, ¿no? Ese tránsito entre dos puntos. Y claro, pienso que esta construcción, para mantener esta obra, uno no puede dejar realmente que se malogre. Y por lo tanto, no hay que desanimarse. Todos estos desafíos enormes que tenemos tienen que ser nuestros, y por lo tanto creo que, aunque a lo mejor no tenemos presupuesto, no son noticias tan terribles, aunque a veces los noticiarios en la tele dicen las cosas de esa forma. Y la 2 dice: atención, urgente, a última hora de esta tarde se supo sobre la no valoración del trabajo de la misión de las bibliotecas escolares. Además, se informó que las bibliotecas escolares sufren de un grave problema de desinformación por parte de la comunidad escolar. Los miembros de las bibliotecas escolares han explicado que esto se debe a la cultura light imperante, a la memoria a corto plazo que ésta estimularía. Sin embargo, las dificultades no se detienen ahí. Los problemas de recursos dificultan la acción de las bibliotecas escolares. Por otra parte, la mala gestión influye negativamente en la creación de vínculos pedagógicos estrechos. O dicen, continúa el canal, la 2 que le llaman acá: a las 10 de la mañana en la biblioteca escolar, un grupo de jóvenes fuertemente apáticos hacia el mundo de la lectura entró en una biblioteca escolar que había hecho todo lo posible para despertarlos. En entrevista con el encargado de la biblioteca, se nos dijo que la biblioteca escolar buscaba algún medio de remecerlos. Sin embargo, hasta el momento no hay mayores novedades. Seguiremos atentamente el curso de los hechos. O también anuncian de modo apocalíptico el fin del libro, la invención de nuevos dispositivos tecnológicos como los lectores electrónicos o las tabletas que amenazan con extinguir al libro. Los jóvenes, en tanto, pierden la capacidad del lenguaje debido al uso restringido y monosilábico impuesto por las redes de comunicación como Twitter, Facebook, Fotolog. El gobierno ha emitido una alerta por la eminente desaparición del lenguaje. Bueno, esta dicotomía aparente entre lo digital y lo impreso, este equilibrio, ¿no es cierto? Cómo equilibramos la balanza de la lectura con los niños. Y pensando en lo importante, ¿no es cierto?, del libro en nuestra cultura, yo quisiera presentarles a ustedes algo que les he preparado especialmente. Es algo bien especial que es un homenaje en realidad al libro. Y este homenaje, bueno, es con libros, ¿no? Es algo así como unas crastañuelas, pensando en el cra y pensando en la cultura de ustedes con las castañuelas, voy a... El
desafío, ¿no es cierto?, de tener unos libros que animen, a lo mejor que vengan los niños a leer. Realmente me recuerda este poema que escribió Rosalía de Castro y que ella dice, se llama Meditación el poema: no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo, antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar, ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que se llame Safo, que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. ¿Cómo ser de otro modo para lograr sortear los desafíos que se nos presentan? No podemos, como bien dice Rosalía, tirarnos bajo el tren. Para sortear estos desafíos a lo mejor tenemos que surfear. De hecho, surfear sin olas, desafíos, sería algo realmente muy aburrido. Por lo tanto, estos desafíos son partes, ¿no es cierto?, de nuestra gestión. Y mirando en fotos el faro de Finisterrae en esta costa gallega y llena de sensaciones, que realmente esta ciudad es muy misteriosa, parece que las piedras estuviesen vivas. Yo me acordé de este ambiente sureño que tenemos en una isla en nuestro país, que la mencionó el alcalde, la isla de Chiloé. Y bueno, el primer nombre que tuvo esta isla fue Nueva Galicia, y donde también la lluvia es muy frecuente, el orvallo abundante, hórreos, palafitos, mitos y leyendas en torno a la navegación. Y por cierto, se me ocurrió que podría ser una metáfora para visualizar el rol de las bibliotecas escolares y sus vínculos pedagógicos. La biblioteca escolar como un faro. La educación, en tanto, es un gran viaje en el que estamos todos embarcados. En el pasado, el faro garantizaba la navegación con un único rayo de luz. Hoy, sin embargo, se han multiplicado las embarcaciones, canoas con detectivos salvajes, canoas con lectores en búsqueda de cela, canoas que van en direcciones diversas. También hay barcos más grandes, guiados por docentes, que motivan a sus estudiantes a leer. Y también hay transatlánticos que van al encuentro de los bestsellers como Harry Potter o Manuel Rivas. Ustedes me dirán, la cosa es que hay muchos barcos, grandes y pequeños, dotados de las más altas tecnologías, navegación GPS, y sin embargo, no todos saben a dónde ir. Además, hay muchos cantos de sirena, como los que intentaban distraer a Ulises, que atraen a las embarcaciones sin saber dónde se dirigen. El faro es un muy buen lugar para observar ese trajín diverso. La inmensidad del océano es parte de la inmensidad del territorio pedagógico por explorar. Pero el vasto mundo es aún más grande. También cada isla y continente, todo el cielo y su Compostela, sus campos de estrella que cubre el mar, y también todo lo que está bajo su superficie. El territorio pedagógico es múltiple,
pues no abarca solo lo que vemos a primera vista, sino que también incluye lo que nos exige sumergirnos para revelarse. Nuestra historia, por ejemplo, que nos exige ser arqueólogos, algo así como subacuáticos, excavar la tierra, ir hasta el fondo del océano. Todo puede ser navegado. Bueno, muchos pájaros de mal agüero pensarían en que el escenario actual de un faro ya no sería necesario. Y sin embargo, el equipo del faro es heredero de un conocimiento que puede resultar de gran ayuda. Lo que pasa es que no puede seguir basando su trabajo en ese único rayo de luz para todos. Muchas embarcaciones permanecerían en la oscuridad mientras el rayo da la vuelta. Y en los tiempos que corren, la navegación debe corregir y revisar su rumbo constantemente, por lo que no todos tienen tiempo para esperar a que vuelva a pasar el rayo de la luz del faro. Por otra parte, el equipo en el faro, utilizando el sistema de rayo único, enfrentado a esta diversidad, no logra predecir las trayectorias, no sabe a dónde van sus usuarios. Nada mejor, entonces, que dispersar, como reza el diccionario, el rayo de luz, separación de los diversos colores espectrales de un rayo de luz por medio de un prisma a otro medio adecuado. Descomponer ese rayo único en espectros de colores, multiplicando los rayos y manteniéndose visibles a una mayor cantidad de embarcaciones. El faro, aprovechando la situación, le puede dar un giro a la situación, dividir su mayor riqueza en partes para focalizarla, para ser focalizadas y realmente que ayude a la situación actual. La dispersión de las embarcaciones, al multiplicar los rayos de luz, volvería a reunirse en torno al faro, que volvería a ser el punto de referencia. Pensando en la importancia de la actitud que tiene que tener este nuevo bibliotecario, este bibliotecario que se va renovando, les quisiera mostrar a ustedes un par de minutos de un cortometraje que hicimos en mi país con respecto a la lectura y las bibliotecas. ¡Don Pedro! María. ¿Cómo ha estado? Qué gusto verla. A mí también me da gusto verlo, don Pedro. Este es mi amigo, el del que le hablé. ¿Angelito? Él mismo, sí. Ángel, te presento a María. Ella es María. María, este es Ángel. Hola, Ángel, mucho gusto. Qué rico que vinieron. Así que con esta lluvia no va a venir nadie. Pero estoy feliz de estar acompañada. Gracias. Vamos, vamos. Mira, este es muy bonito. Una escalera gigante. Siempre se perdió. ¿Han creído que venía el lobo? Solo era una broma. Uno de ellos parecía un pez, otro se asemejaba a un monstruo y un tercero tenía la forma de un estrecho automóvil. ¿Cómo ve el castillo? María, creo que tenemos que irnos. Sí. Se nos está haciendo muy tarde y además no para. Bueno, una pequeña mirada, ¿no es cierto?, a esta actitud de la bibliotecaria en relación al niño, ¿no? Y en ese sentido, feliz coincidencia de que este niño se llama Ángel, al igual que el ministro de Educación, que a mí me pareció realmente un ángel que está bastante dispuesto a apoyar las bibliotecas. Eso
no tiene precio, ¿ah? Porque si tenemos un ministro de Educación que está comprometido con la tarea, bueno, qué mejor. Yo les puedo decir que desde nuestro país ya hemos trabajado, nuestro equipo, que somos 10 personas, con hasta ahora, son 12 ministros. Y a cada uno le hemos podido ir exigiendo más, ¿ah? Y eso ha sido parte, ¿no es cierto?, de la gestión. Pasando al plano de la biblioteca escolar, en el sentido de que cómo focalizaríamos el esfuerzo de manera de fortalecer el rol pedagógico en la comunidad educativa, quisiera hacer 4 planteamientos. En primer lugar, la visibilidad, ¿ah? Que yo la considero esencial. Y cuando yo visito CRAs en mi país, me doy cuenta inmediatamente cuando el CRA tiene un buen funcionamiento es porque afuera, ya cuando están los basureros, ahí está el CRA presente, porque a lo mejor hay un poema verde ecológico que está acompañando. Nosotros hemos propiciado, por ejemplo, baños lectores, que es algo bastante inusual, ¿ah? Pero los baños, ¿no es cierto?, de los alumnos están tematizados con distintas, imagínense, ¿ah?, lo que se puede sacar adelante. Y son los baños más increíbles, desde un homenaje a Chaplin, por ejemplo, hacer una oda al chocolate, ¿ah? Y se incorpora el mundo de la historia. Hicimos una vez un baño de la muerte, sobre la muerte, y empapelamos un diario con obituarios, con poemas de muerte, sacamos la ampolleta, dejamos unas linternas que entraran con los niños. Bueno, en realidad es como un juego, ¿no? Pero es que cuando hay un buen CRA es porque todos los espacios, el CRA está visible en cada uno de los espacios del CRA. Y para ello nosotros dijimos, bueno, ¿de qué manera? Porque pienso que la visibilidad, ¿no es cierto?, va acompañada de una valoración real, ¿no es cierto?, a lo que significa un CRA. Y nos propusimos generar un cortometraje para que en cada una de las escuelas se viera y que este cortometraje lo hicieran artistas chilenos. Imagínense, guardando las proporciones, un Almodóvar, ¿ah?, pero en Chile, y conquistamos la posibilidad de que nos hicieran, y realmente el cortometraje, La Estrella Alcanzar, ha sido un éxito. Generamos una guía pedagógica para las familias, para los niños, segundo grado, en fin, actividades diversas que se dieran a conocer en relación a la importancia de la lectura. Esta cartilla pedagógica, ¿qué es lo que nos ha ido dando? Y que eso nosotros no lo esperábamos, es que a los profesores les ha gustado tanto que ya la han pasado 2 veces por la televisión en horario premium. Y eso es algo impresionante, que tengamos como Ministerio de Educación 30 minutos porque alguien les cuenta una historia conmovedora con respecto a la importancia de la lectura y las bibliotecas. Pienso que también, bueno, nuestra creatividad, ¿no es cierto?, puede estar al servicio, y ya se los mostraba yo, en el tema de la música, y nosotros ya tenemos en Chile, le llamamos un cancionero, ya, porque tenemos una cantidad enorme de canciones que relacionan y hacemos fe, digamos, que se han ido creando vínculos pedagógicos a través de las canciones. Quisiera mostrarles a ustedes una experiencia y que al final pudiésemos cantar en gallego todos juntos. El profesor no sabe bien cómo integrar
lo sabré. ¿Cómo lo hará? Entonces ven a la biblioteca con sus estantes llenos de libros. Que nuestro CRA no esté solito, que tenga un coro de lectorcitos. Contigo, profe, lo lograremos, todos leyendo para disfrutar. Vas a acceder a 1 millón de libros que los alumnos podrán gozar. En clases habrá 1 millón de amigos, juntos lo vamos a planificar. Profe, yo quiero leer, yo quiero más. La biblioteca para mí es casi un hogar. Leer, yo quiero más. En vacaciones, en el recreo, también de noche cuando me voy a acostar. Y bueno, imagínense, hay canciones que tienen libre derecho, por ejemplo, como Adelita. ¿Ah? Si Adelita no leyera nunca, le mostraría lo que puede aprender con los libros de la biblioteca o en pantalla a través de internet. O yo no sé cantar, pero inspirada en venir a estos lugares tan bellos, también podría ser que leo y leo tanto y tú aún no lo sabes. Leo y leo tanto, vaya aprendizaje. O en mi casa, bonita tierra, donde todo se lee con primor, así en ella el libro encierra armonía, sentido y color. En mi hogar aquel que lee, leerá tras recordar que de niño le leían cuentos de calidad. El libro, el cuento, el poema en mi techo. Ya sé. Perdona, yo tengo un umbral alto del ridículo, pero a mí me gusta componer, comillas, las canciones que otros cantan, pero quería transmitírselo a ustedes. Bueno, creo que creando estos vínculos, porque yo estoy absolutamente cierta que nosotros podemos tener toda la legalidad, todas las normas, los reglamentos, pero si en la escuela no hay una valorización y un vínculo realmente que tiene un valor enorme, mantener, desarrollar la biblioteca para todo el alumnado, no vamos a salir adelante. Y en segundo lugar, pienso que las alianzas con la tecnología, las tecnologías en realidad y esta diversidad enorme, yo entiendo que Daniel Casani se va a referir a ese campo, pero todo lo que está ocurriendo en el mundo de la Internet es parte del CRAI, esa convergencia y esa simbiosis y ese trabajo, ¿no es cierto?, amigo, cercano con la tecnología, es decir, la generación, ¿no es cierto?, de podcast, de, en fin,
todo lo que es Facebook en el campo pedagógico me parece muy interesante. Por cierto, el tercer elemento que yo pensaría que nosotros ha sido la clave, y esa es nuestra experiencia, que cuando hemos ido evaluando paso a paso nuestro trabajo, eso nos ha ido dando un tremendo porvenir. Yo les diría que a la fecha, en estos cerca de 20 años, 18 años, y uno piloto y otro desarrollando, el proyecto, cada 3 años evaluación, y nos miraban por el este, por el oeste, no es que nos sacaban la suerte, pero entregábamos, ¿no es cierto?, la información tal cual, verídica, es decir, todas las deficiencias y todos los puntos negros que tenía la gestión, se los fuimos dando a nuestras autoridades, estudios valiosísimos. Y aquí está presente Inés Miret, que nos ayudó desde la OEI a hacer un estudio cualitativo del uso de las bibliotecas escolares. Y ese estudio, solo ese estudio nos dio el paso para ir a hablar con Hacienda y lograr la sustentabilidad de los CRA. O sea, creo que aquí nos tenemos que jugar, y tanto un estudio cuantitativo como cualitativo, haciendo encuestas de cuántos están leyendo, porque claro, las autoridades, ¿qué preguntan al final del día? ¿Cuántos libros están leyendo los alumnos? Y si yo tengo un alumno en primaria, lee al año 8 libros o está cerca de los 40, ¿no? Entonces, esas son las dimensiones, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo. Y yo como gestor cultural, ¿no es cierto?, que quiero que mis alumnos lean, bueno, estoy evaluando mi gestión, y mi gestión es con los otros docentes, ¿no? Y entonces, yo diría que la evaluación es clave. Y un cuarto elemento, considero que también interesa y a nosotros nos ha permitido avanzar en nuestro campo, es el tema de la dirección. La dirección de la escuela, si no está sintonizada realmente con el CRA, es muy difícil. Yo por eso que les puse acá una imagen del cráneo, porque CRA, para que cranee cómo nos va a ayudar a sacar adelante nuestra gestión. Juan me comentaba que su director, bueno, él lo interrogó a su director y le preguntó si él era lector. Y bueno, le dijo, pues hombre, así que soy lector. Pero, señor director, ¿usted es lector? Pues sí, le dijo, yo soy lector. Pero yo necesito un director que sea lector. Ay, pues hombre, eso no tanto, respondía el director. Pero aquí yo diría que es el juego de nosotros, cómo conquistamos un director que sea lector. Si la biblioteca escolar avanza en tanto estos múltiples caminos, ¿no es cierto?, visibilidad, tecnología, evaluación y apoyo desde la dirección, el camino para desarrollar un trabajo colaborativo con los docentes estará despejado como un día asoleado después de la lluvia. Y pienso que el trabajo colaborativo con otro es fundamental. A veces no sabemos trabajar en conjunto, y ahí también hay herramientas, estrategias para trabajar en conjunto, y es lo que nosotros le hemos ido entregando a nuestros responsables. Bueno, a ver si Juan realmente me ayudan más con la idea de integrar la lectura en los distintos sectores de aprendizaje. Juan dice, bueno, en nuestra escuela antes la responsabilidad de la lectura recaía básicamente sobre los profesores de lenguaje y comunicación, pero llegado el momento, el equipo CRA de nuestra escuela se puso en campaña
para que incluyéramos la lectura en nuestras clases. Fue realmente un éxito. Elena dice, de hecho, uno de los casos memorables fue el del profesor de educación física, el más reacio a incluir la lectura, pues consideraba que el deporte nada tenía que ver con los libros. Sin embargo, la perseverancia del equipo CRA logró lo que parecía imposible. Sí, digo yo, realmente esa historia yo la conocí y llegó hasta mis oídos, y el profesor de educación física, antes de un partido de fútbol entre dos equipos, dijo lo siguiente: para alcanzar buenos resultados en los deportes siempre hay que contar con una estrategia. En realidad, esto no se aplica solamente al deporte. Para cualquier cosa que uno quiera lograr, pueden desarrollar tácticas y estrategias. Hay un poema de Mario Benedetti que seguro que todos los románticos ya lo conocen, pero yo creo que también puede leerse desde otro punto de vista. Y para poder leer este poema, yo he traído algo especial. Esto es, bueno, imaginémonos, es un balón, pero es un balón, ¿no es cierto?, que tiene el poema de táctica y estrategia. La invitación es que entre ustedes, yo lo entrego, está numerado y lo pueden ir leyendo. ¿Sí? ¿Lo reciben? ¿Sí? Ah, ahí está. Lo van leyendo lo más fuerte que puedan. ¿Ah? ¿Sí? El número 1, parte táctica y estrategia de Mario Benedetti. ¿Sí? Que vaya hacia atrás. Ah. Construir con palabras un puente indestructible. Allá va. Ay. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca e que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi táctica es ser franco, mi estrategia... ¿Dónde está el 6? El 6. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Gracias. Bueno, ahí se terminó el poema de Benedetti, Táctica y Estrategia. Gracias por la lectura. Yo que me emociono realmente con estas vinculaciones peculiares, ¿no?, del campo pedagógico, bueno, decidí enviarle al profesor un agradecimiento. Y bueno, me entusiasmé en hacerlo como en un relato radial deportivo. Comienza.
Buenas tardes, señores y señores. Estamos congregados hoy en este lugar para la gran final. En este instante, las bibliotecas escolares le pasa la pelota al profesor de educación física, a pesar de que la cancha está llena de adversarios desafiantes, el Carapática, el Ojo Tele, el joven ebook, entre otros. El profesor reúne a sus jugadores y les explica lo que está en juego en esta oportunidad. Entran todos a la cancha, cantan el himno Celta Vigo o algo así. El estadio entero los está observando y los vitorea, pues lo que está sucediendo es increíble. Frente a frente, dos grandes equipazos. El partido comienza. La biblioteca escolar le recomienda un libro al profesor. El profesor reparte hojas entre todos los estudiantes velozmente. Estos se posicionan en la cancha, listos para el ataque. Suena el pitazo todos en movimiento. La pelota está de su lado. En la pantalla del estadio vemos las jugadas. Juanito Patacorta lleva la pelota llena de papeles pegados, la toma con las manos. Señores, pero calma, pues Juanito es el arquero. La despeja a medio campo, donde Joselito toma la pelota y empieza a driblear de entre los adversarios. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se ha detenido el juego? Lo que pasa es increíble, señores. Los dos equipos reunidos se dan cuenta de que la pelota tiene poemas escritos sobre ella, sobre el blanco y negro de la pelota, el negro y blanco de las letras impresas en papel, y de manera coordinada parecen leer al unísono. Lo que sucede es impresionante. El público grita ¡gol! Y el profesor salta de alegría, y en la banca el equipo Bibliotecas Escolares GRA también está más feliz que nunca y corren a las graderías a mostrarle los resultados al resto de la comunidad educativa. También, bueno, supongo que a muchos de ustedes les gusta el fútbol, pero también creo que Yelena nos dice que te gustó mucho el tema de hacer un trabajo pedagógico mestizo. Y para ello a mí me gustaría hacer una invitación. No sé si alguien me quiere acompañar a hacer un trabajo de mestizaje, ¿ya? Pero tengo unas cartas de Gabriela Mistral, parece que no se escucha. No, con el micrófono. ¿No? ¿Ahí sí? Sí, ahora. Sí. Ahora. Ah, parece que... No, tengo que volver, parece que están por acá. Sí, acá están. Y si alguien de ustedes me quisiera acompañar para leer una carta que escribió Gabriela Mistral a los maestros, para leerlo juntos, es una carta pedagógica muy bonita. ¿Quién quiere acompañarme para poder hacer después? ¿Sí? Acá, sí, desde acá, por favor. Porque
lo que queremos hacer una mezcla, ¿no es cierto?, entre el campo pedagógico y el mundo, por ejemplo, el mundo celta, ¿no? ¿Cómo pudiésemos hacer esa relación? Vale. Entonces, cada una de nosotros va leyendo un trocito. Un trocito, exacto. Vale. Gabriela Mistral, Magisterio y Niño. Palabras a los maestros. Maestro, enseña con gracia, como pedía Rodó. Sin hacerte un retórico, procura dar un poco de belleza en tu lección de todos los días. Mira que Cristo no divorció la hermosa intención de verdad del deseo de hermosura y gracia verbal. Narra con donaire. Sabes que tu oficio, que es de ternura, te ha vedado ser seco de corazón. También te prohíbe serlo de lenguaje. Aprende en el libro moderno y en el antiguo las donosuras del idioma y adquiérelas, siquiera en parte. No te conformes con ser claro. Sé, si puedes, elegante en tu palabra. La sobriedad, que tú sabes que es condición pedagógica de tu explicación, es don literario. La naturalidad es refinamiento artístico. La viveza del relato te la da no solo tu entusiasmo, sino también tu habilidad científica, consciente con intención artística. El descuido de tu lenguaje envuelve cierto desprecio de los que te oyen. Cuando descuidas tu lenguaje, robas algo de la verdad que enseñas. Le robas atractivo sobre los niños, le robas dignidad. Te equivocas al pensar que ellos no saben de eso, como el rústico, como el payador, como el picapedrero que canta aires hermosos sobre la cantera. El niño entiende, tienen ambos el instinto, no la ciencia, por cierto, de lo divino. Haz la prueba y quedarás maravillado. Léele uno de tantos cuentos insulsos de la pedagogía ordinaria que corren por allí y léele después el cuento a Margarita de Rubén. Eso. Muchas gracias. Nuestra maestra Gabriela, en realidad yo la considero que es la primera bibliotecaria chilena. Y la invitación, después de haber leído, haber escuchado un relato pedagógico de ella, es que Elena ha traído acá un sobre, ¿ya?, con cartas. Pero la invitación es que ustedes se den 2 minutos, ¿ya?, para escribirle una carta al profesor que ustedes quieren remecer con una actividad pedagógica que quieran, ¿no es cierto?, crearla en este momento para después acompañar con un poco de música esta actividad pedagógica. ¿Lápiz, papel? Sí.
Realmente la biblioteca es un espacio de felicidad. Y para cerrar, a mí me gustaría volver a Gabriela porque ella nos ha dado muchas luces y nos dice, ¿qué es una biblioteca? Hasta puede decirse que una biblioteca se parece, a pesar de su silencio, a un pequeño campo de guerrillas. Las ideas aquí luchan a su gusto. Nosotros, los lectores, solemos entrometernos en la brega sin sangre, pero lo común es que asistimos sin riesgo alguno al espectáculo gratuito y que enciende hasta los más tibios. Los más acuden a una biblioteca por encontrarse a gente de su credo o de su clan, pero venimos sin saberlo a leer a todos y a aprender así algo muy precioso, a escuchar al contrario, a oírlo con generosidad y hasta darle la razón a veces. Aquí se puede aprender la tolerancia hacia los pensamientos más contrastados con los nuestros. Gabriela Mistral. Les agradezco la atención. A Juan Belén